Mi nombre es María Beatriz Pintarelli, pertenezco al Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería y al Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Voy a presentar el trabajo Resolución del problema inverso de la fuente de calor utilizando técnicas del problema generalizado de momentos. Corresponde a la sesión 5 de ecuaciones diferenciales y probabilidad. El problema consiste en lo siguiente. Tengo esta ecuación parabólica, desconozco la función W y la fuente phi. Ambas funciones están definidas sobre un dominio D, constituido por los puntos xt, con x entre 0 y 1 y t mayor que 0. El espacio subyacente es L2 de D. Lo que conozco son las siguientes condiciones. Conozco la función W, evaluada en t igual a 0 para x entre 0 y 1. Conozco la derivada parcial con respecto a x de la función W, evaluada en x igual a 0 y en x igual a 1 para todo t mayor o igual que 0. La idea es resolver el problema llevando esta ecuación parabólica a una ecuación integral, y a su vez esa ecuación integral resolverla utilizando las técnicas de problema de momento generalizado. Entonces, rápidamente, ¿qué es un problema de momento generalizado? O un problema generalizado de momentos. Consiste en hallar una función f sobre un dominio omega, incluido en Rd, dados sus momentos. Los momentos de la función se definen como estos mu sub i, iguales a la integral de funciones g sub i por la función f. Las funciones g sub i son funciones conocidas, en L2 de omega, linealmente independientes, y el espacio vectorial generado por esa g sub i es denso en L2 de omega. Los mu sub i son datos conocidos, y es un resultado que está en la literatura, que una condición necesaria y suficiente para que exista solución del problema de momentos, es decir, para que exista una función f, cuyos momentos sean estos números mu sub i dados, es que esta expresión esté acotada, donde en esta expresión figuran los momentos mu sub j, y estos c y j son coeficientes de una matriz, que más adelante voy a decir quién es. Para resolver el problema de momentos, podemos utilizar, por ejemplo, el método de expansión truncada, que consiste en considerar un conjunto finito de momentos, donde este n, bueno, se elige en forma conveniente. Si entonces aproximo la función f con este polinomio p sub n, igual a la suma de lambda i por phi sub i. Las phi sub i no son otra cosa que las funciones g sub i ortonormalizadas, y los lambda i son coeficientes que dependen de los datos mu sub i, que también más adelante digo en detalle a qué son iguales. Bueno, en forma general entonces lo que hago es lo siguiente. Tomo esta ecuación parabólica, sumo a ambos miembros la derivada con respecto a t de W, y me queda esta ecuación, que la llamo ecuación 1. Voy a considerar, para llevar esta ecuación 1 a una ecuación integral, voy a considerar este campo vectorial, esta función u auxiliar, y esta igualdad, que es una igualdad conocida en cálculo vectorial. La idea es entonces reemplazar en esta ecuación u, f, utilizar las condiciones iniciales y de contorno, y entonces voy a llegar a una ecuación integral, y resolver esa ecuación integral es equivalente a resolver esta ecuación parabólica. Hay que observar que la divergencia del campo coincide con esta función, y si hacemos R igual a m pi cuadrado en la ecuación, en la función u auxiliar, llego a esta ecuación integral, donde esta función g sub 1, que depende de m, no es otra cosa que la integral de línea, y esta integral doble se anula. Se anula porque la función auxiliar, la derivada de la función auxiliar con respecto a x, evaluada en x igual a 0 y x igual a 1, si m es un entero no negativo, se hace 0. Entonces, si yo discretizo esta función g1, le doy a m valores enteros no negativos, obtengo números mu sub m. Entonces, esos números mu sub m hacen que yo pueda interpretar esta ecuación 2 como un problema de momento generalizado,
y entonces encuentro una aproximación para esta función, utilizando el método de expansión truncada. Una vez que encuentro una aproximación para esa función, que la llamo P sub 1 de xt por el momento, encuentro una aproximación para esta expresión. Entonces lo que voy a hacer ahora es, a esta expresión que está en 4, la considero como una igualdad, acá considero como si tuviera una igualdad, y entonces otra vez llevo esta ecuación en derivadas parciales a una ecuación integral, la resuelvo con el problema, como si fuera un problema de momento generalizado, con el método de expansión truncada, y saco una aproximación para W que voy a llamar P sub 2. Para esto, entonces, otra vez, tomo el mismo campo vectorial, la misma, una función auxiliar que es casi idéntica, y otra vez esta igualdad del cálculo vectorial. Otra vez haciendo el reemplazo y utilizando las condiciones iniciales y de contorno que tiene el problema, llego a esta ecuación integral. En esta ecuación integral, W1 depende de la aproximación P sub 1 que encontré en el paso anterior, G sub 1 otra vez es la integral de línea, y por último, haciendo un planteo similar, llego a esta otra ecuación integral para aproximar la función phi utilizando problemas generalizados de momentos, del método de expansión truncada, llego a una aproximación que llamo P sub 3. Eso en forma genérica sería el planteo. Para ver más en detalle las cuentas, bueno, en la primera ecuación integral, la integral de línea tiene esta expresión. Puedo pasar un poco rápido esto, cualquier cosa pueden detener el video para verlo más en detalle. La integral de línea tiene esta expresión, esta integral doble la escribo como esta suma. El primer término de esta suma lo desarrollo haciendo integración por partes con respecto a x, y llego entonces a que se anula. Si considero que r es igual a m por pi cuadrado. Vuelvo a repetir, paso rápido, cualquier cosa pueden detener el video. Entonces llego a esta ecuación integral. Llego a que esta integral es igual a esta función phi sub m, y si yo discretizo, es decir, le doy a m valores enteros no negativos, esto lo puedo considerar como un número, mu sub m, y entonces interpretar lo que tengo como un problema de momento generalizado, y con el método de expansión truncada encuentro una aproximación para esta función. Esta función auxiliar u haría las veces de las funciones g sub i que planteé cuando describí lo que es un problema de momento generalizado. El método de expansión truncada en forma más detallada, entonces, sería, le doy a m valores enteros no negativos, por ejemplo, de 0 a n lo elijo en forma conveniente, tengo entonces un número finito de momentos mu sub i, ortonormalizo la función u, que ahora le evalúo en lo que llamo i pi cuadrado, xt, considero entonces a esta función u como una h sub i de xt, y entonces al ortonormalizar estas funciones h sub i de xt, obtengo funciones phi sub i de xt, y entonces una aproximación para esta función, que la llamo P sub 1 de xt, es esta suma. Este polinomio, la suma con i de 0 a n de los lambda i por phi sub i de xt, donde los lambda i son esta suma, de que depende de los datos mu sub j, y los 6j son los coeficientes de la matriz cambio de base cuando yo ortonormalizo las h sub i. En forma detallada, los coeficientes en forma recursiva están expresados de esta manera, en las ecuaciones 4 y 5. ¿Cómo es la solución que encontré? Hay un teorema que lo explica, que dice lo siguiente: si yo tengo un número finito, si yo tengo un conjunto de números reales, mu sub i con i de 0 a n, y supongo que una función f en R2 de e para dos números positivos epsilon y m verifica estas dos condiciones que están acá. Estas dos condiciones significan que la suma de los errores, ¿qué significa suma de los errores? El error al considerar la diferencia entre el momento verdadero de la función f y los datos que tengo.
O sea que estoy considerando que los datos que tengo pueden tener ruido o error. Entonces la suma de esos errores está acotado por un epsilon cuadrado y tengo que tener un dato a priori sobre la función f, que es que esta integral esté acotada. Y además, si pasa esto que está acá, puedo encontrar una cota para la norma L2 de la función f. Esa cota está dada por esta expresión, que depende de los errores, que están acá arriba, y de el mal condicionamiento de la matriz cambio de base. Si la matriz cambio de base está muy mal condicionada, estos errores tienen mucho peso, y entonces esta cota sería muy grande, y entonces la solución no sería muy estable. Lo mismo pasaría para la norma L2 de la diferencia entre la aproximación y la función f. Puedo considerar que una cota para ese error, o para esa diferencia, está dada por esta expresión, muy similar a esta que está acá arriba, y esto que está acá, como esta desigualdad que está acá evaluada o numerada 6, la puedo considerar como una forma de medir la exactitud de la aproximación, P sub n, que encuentro para f por el método de expansión truncada. Bueno, entonces, llegué a una aproximación para esta función, que la llamé P sub 1 de n, P sub 1 n de xt, que es una aproximación para esta expresión. Como dije antes, considero entonces a esta expresión como si fuera una igualdad, como si fuera una ecuación en derivadas parciales, y nuevamente, trato de llevar esta ecuación a una ecuación integral para encontrar, por el método de expansión truncada, una aproximación para la función W. Y planteo lo mismo de antes. Y entonces llego a esta ecuación integral, donde G1 otra vez es la integral de línea. La integral de línea está acá desarrollada, voy a pasar rápido los cálculos. Y W1 sería una expresión que depende de la primera aproximación que encontré, P sub 1 de xt. Otra vez esta integral doble, la escribo como suma de dos términos, desarrollo el primer término como hago integración por partes con respecto a x. Bueno, paso rápido las diapositivas, llego a esta ecuación integral. Llego a que esto es igual a todo esto que está acá. Las primeras tres integrales, la suma de las primeras tres integrales lo voy a llamar G sub 1, la cuarta integral la voy a llamar W1, y entonces llego a esta ecuación integral, donde si yo entonces discretizo nuevamente y le doy valores a m y a r, valores enteros no negativos, puedo interpretar a esto como un problema de momento generalizado. Aplicando el método de expansión truncada, llego a una aproximación que llamo P sub 2n de xt para W. Otra vez la función auxiliar u juega el papel de las funciones G sub i, que hoy expliqué al comienzo, cuando dije que era un problema de momento generalizado. Y por último, y tercer paso, considero nuevamente un campo vectorial, ahora acá tengo un signo menos, la misma función auxiliar, en la misma igualdad del cálculo vectorial, nuevamente desarrollo la integral de línea, desarrollo esta integral doble, paso rápido las cuentas, y llego a esta ecuación integral, donde ahora lo que llamo W sub 2, es una integral que depende de la aproximación P sub 2 n que encontré en el paso anterior, y la función aproximada es la función phi. Nuevamente discretizo, le doy a m y a r valores enteros no negativos, y aplicando el método de expansión truncada, encuentro una aproximación P sub 3n para phi. Como ejemplos, tengo acá la ecuación parabólica con estas condiciones. Se puede verificar que la solución exacta es esta expresión para W y esta expresión para phi. Bueno,
Para el primer paso, para encontrar la aproximación P sub 1n de xt, tomo 6 momentos, le doy a m los valores de 0 a 5. Para el segundo paso, para encontrar la aproximación P sub 2n de xt, tomo en total 9 momentos, encuentro entonces una aproximación P sub 2n para la función w, y puedo calcular, como ya conozco la solución exacta, puedo calcular la exactitud de la aproximación y obtengo este valor. Y lo mismo para la aproximación para phi. Puedo calcular la exactitud y obtengo este valor. En un gráfico podemos mostrar las aproximaciones y la función exacta. La función exacta está en azul claro y la aproximación en color magenta. Tengo un segundo ejemplo donde las condiciones son estas que están aquí. La solución exacta para W y phi están aquí. Nuevamente utilizo 6 momentos para el primer paso, 9 momentos para el segundo, 9 momentos para el tercero. Puedo sacar las exactitudes de las aproximaciones P2n y P3n. Y en un grafiquito mostrar cómo funcionan o cómo se muestran las aproximaciones. Bueno, como conclusión, entonces, tengo esta ecuación en derivadas parciales parabólica, en un dominio E, que consiste en los pares xt, x entre 0 y 1, t mayor que 0, con estas condiciones. Y desconozco obviamente W y phi, quiero hallar ambas. Lo puedo hacer en 3 pasos con las técnicas de problema generalizado de momentos. En un primer paso encuentro una aproximación para esta expresión, que es lo mismo que encontrar una aproximación para esta expresión. La llamo P sub 1 de xt. Luego encuentro una aproximación para la función w utilizando esta ecuación en derivadas parciales. Y por último, cuando ya encuentro una aproximación para w que llamo P sub 2n de xt, encuentro una aproximación para la función phi que llamo P sub 3n de xt. Todo utilizando las técnicas de problema generalizado de momentos. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.